Jesús afirmó categóricamente que los gobernantes de la tierra se enseñorearían de ellas. ¿Sí? Eso lo dijo Jesús, y por más que usted quiera cambiar esa verdad con su pensamiento, no va a poder nunca. Eso van a ser siempre los gobernantes. Gente que va a tomar un poder para enseñorearse y hacer lo que a ellos les convenga, dijo el maestro, ¿no? Pero él dijo, más entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser el primero, ¿será qué? Vuestro servidor. Eso aparece en Mateo 18. ¿Listo? ¿Lo quieren buscar? Ahí en Mateo capítulo 18, hermanos, Jesús usó esta expresión cuando se termina enfrentando, digámoslo de una manera, con los discípulos, con los apóstoles, que ellos querían siempre ser el primero. Capítulo 18, ¿qué? Bueno, aquí está la frase que yo usaba. Pero está la disputa de ellos de querer ser el mayor, ¿no? Entonces, el detalle acá, hermanos, es que en el reino de Cristo, el pueblo de Dios, póngale cuidado, no requiere de jefes autoritarios. Yo no sé si ustedes han leído que en la palabra del Señor se presentaron casos y congregaciones. Aparece en 1 Juan, un caso, perdón, 3 Juan, un caballero llamado Diótrefes. ¿Han leído eso algún día? 3 Juan, versículos 9 y 10, que le gustaba tener el primer lugar y él decidía quién estaba en la iglesia y quién no estaba. El que él quería echar lo sacaba. ¿Sí? Repito, 3 Juan, versículo 9 y versículo 10. ¿Por qué empiezo con esto, hermanos? Porque el pueblo de Dios, que es el reino de los cielos aquí en la tierra, Jesús dijo que ese reino no de este mundo. O sea que el andamiaje, el caminar del pueblo, no es lo mismo que como caminan los diferentes grupos en el mundo. Nunca. ¿Sí? Y desde el punto de vista del liderazgo, que es una frase totalmente secular, totalmente humana, no existe la mínima posibilidad de que una persona sea un, digámoslo, mandamás en la iglesia, por una razón, que creo que es sencilla, no sé, porque la iglesia no es de nadie aquí en la tierra. Es sencilla esa razón, ¿no? Y la causa para mandar a la iglesia es la siguiente: para que una persona mande a la iglesia, tiene que morir y resucitar al tercer día. Es la condición para mandar a la iglesia. ¿Entendieron, no? Y sentarse en el trono de Dios. Quienes estamos en la labor de ministrar o administrar, precisamente esa es la labor, administrar. Y desde este punto de vista, hermanos, es que vamos a mirar el enfoque de lo que es tomar determinaciones para agradar a Dios. Porque en el pasaje que leíamos de Esdras, ustedes se dieron cuenta en la reflexión de hoy que fue el pueblo el que tomó la determinación de ¿qué? De arrepentirse, ¿verdad? De renunciar. Ellos dijeron, vamos a plantar con Dios, vamos a dejar a estas mujeres, y usted, Esdras, manos a la obra que nosotros vamos a estar con usted. Entonces cuando ellos le dijeron a él así, ¿qué dijo él? Bueno, listo, entonces hagamos juramento con Dios. Claro, si ustedes me están diciendo que se van a comprometer con Dios y que yo tome el trabajo por obra y lo que hay que hacer, que hagamos juramento con Dios. Y cuando él dijo esto, ¿qué dijo la última frase del versículo? Y ellos juraron. ¿Sí se acuerdan que dice así? Allá está en Esdras capítulo 10, en el versículo 5. Entonces, las determinaciones, hermanos, para que la iglesia marche, avance, crezca, ¿de dónde deben surgir?
¿quién las debe imponer? ¿Sí? Y todo empieza, voy a repetirlo, cuando tenemos verdadero arrepentimiento. Cuando ese corazón llega con la total humillación de decir, heme aquí, Señor. Como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Cuando ese corazón se dispone, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Cuando ese corazón clama o dice, heme aquí, yo iré, Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en una ocasión, hermanos, ya lo hemos leído, vamos a leerlo, por favor, en Jeremías capítulo 6, versículo 16. Y luego en el Salmo, Jeremías 6, 16. ¿Cómo dice? Así dijo Jehová. Ajá. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Dios mandó, vea, párense, deténganse y miren hacia atrás a ver cómo es el asunto, ¿no? ¿Y entonces qué pasó? ¿Cuál sea el buen camino y andad por él? Ajá. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. No, no lo vamos a hacer. O sea, Dios estableció un mandato para que el pueblo empezara a enmendar, a corregir, a restaurar, y ellos se pararon y le dijeron, no, yo no lo vamos a hacer. Cuando Moisés sube a la montaña del Sinaí, era con el propósito de Dios de establecer los mandamientos y leyes que regirían a la nación. ¿Y qué pasó con el pueblo bajo? Observemos aquí el capítulo 81 del Salmo, el versículo 10. Sí. (81:10 al 12). Dice, yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Salmo 81:10. Yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Versículo 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón y caminaron en sus propios consejos. Es decir, no me oyeron a mí, dice Dios. Bueno, entonces serán guiados por su propia manera de pensar, que es lo que a veces queremos hacer. ¿Sí? Tenemos nuestra propia manera de ver el mundo, tenemos nuestra propia manera de tomar decisiones sin Dios, de enfrentar la situación, de los problemas, de vivir la vida, de dirigir la familia, etc. Entonces, ¿qué hace Dios? Listo, hágale. Pero uno sabe, creo que lo hemos aprendido, que siempre nos encontraremos un muro gigante con el cual nos vamos a chocar. Y ese muro se llama consecuencias lamentables. Teniendo esto en mente, hermanos, vamos al Nuevo Testamento, donde hay frases que el Espíritu Santo ha enmarcado para que nosotros tomemos determinaciones. ¿Sí? La primera determinación grande que marca el Nuevo Testamento aparece en el libro de Mateo, que es el primero casualmente, ¿verdad? En Mateo, cuando Jesús, primero Juan y luego Jesús, lanzan esa predicación, el arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí están los dos enfoques del punto de partida que debe tener un cristiano que quiere determinar decisiones importantes para su vida. ¿Cuáles son esas dos? Arrepentimiento y decidir que Cristo reine en mi vida. Hay algo, hermanos, que lo hemos repetido
y que nos causa cierto conflicto mental. Y es, nos creemos incapaces de cumplirle a Dios. Nos creemos incapaces de hacer un compromiso con Dios y cumplirle. Nos creemos incapaces de ser santos como Él manda. Nos creemos incapaces de una cantidad de cosas y siempre ha sido así. Noten que cuando Dios llamó a diferentes hombres, ellos se asustaron. Cuando llamó a Moisés para que enfrentara el reto de sacar a Israel del pueblo de Egipto, la reacción de Moisés lo dijo todo, ¿no? Como quien dice, ¿por qué a mí? ¿Y qué hizo Jonás cuando lo llamaron a la misión? Salió huyendo. Porque ellos miraban y entendían que era algo serio. Pero lo hemos dicho y lo hemos repetido y lo recalcaremos más. Siempre que Dios hace un llamado, siempre, hermano, va acompañado de una frase poderosa que es muy posible que no haya sido poderosa en el corazón nuestro. Es poderosa saliendo de los labios de Dios. Esa frase es: no temas. Esa es la frase. Yo iré contigo, estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Donde quiera que vayas, contigo estaré. Y todo lo que emprendas, te saldrá bien. Esa frase no ha sido tan poderosa en nosotros. Porque tenemos temores de decidir, hermano. Si a nosotros nos dijeran ahora mismo, hermanos varones, ustedes son llamados para ser siervos de Dios, ¿les entra algo de temor en el corazón? Ustedes son llamados para que sean ancianos o pastores u obispos de su iglesia. Hermana, usted es llamada para que sea una maestra del bien, como lo tratamos de empezar el día viernes en la clase de las damas. Y uno como que yo. Y recordemos, hermanos, que el llamado se hace efectivo en la obediencia nuestra. Ahí se hace la parte de la escogencia. Esto, hermanos, nos lleva a mirar esos versículos donde el Espíritu Santo nos marca las pautas para nosotros tomar determinaciones. Entonces vamos a hacer un recorrido. Ya miramos en Mateo. Vamos a mirar una en Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 23 y 24, una decisión que usted debe tomar sí o sí. No hay manera, hermanos, según lo que Dios plantea ahí, de ir a otra situación. Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Lo podemos leer desde el 22, si les parece. Dice lo siguiente. Juan 4, 22 al 24. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Atención a esto que sigue. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿A dónde nos está invitando el Señor con esta expresión? Te está invitando a que sí o sí tú debes decidir ser un verdadero adorador. No hay la mínima posibilidad de que tú escojas ser un 80% de adorador. ¿Sí? Y note que el versículo 22 está diciendo, porque es posible que estés adorando de una manera que no es correcta. Eso es lo que implica el versículo 22. Y dice, ojo, tales adoradores está buscando el Padre. Es así, ¿verdad? ¿Y quién me está diciendo, hermano? Jesús.
Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No hay otra manera de adorar a Dios. Note que los versículos de arriba, en el 23 dice, mas la hora viene y ahora es. Jesús le está diciendo a la samaritana, mire, la adoración que se ha hecho hasta esos tiempos era una. Viene la hora y ahora es decir, va a haber un cambio en la adoración. Porque en aquel tiempo, hermanos, toda la adoración era material. Nunca olvidemos que dice Hebreos que el culto y el santuario de los antiguos era terrenal. Era terrenal. Por eso todo lo que usaban. ¿Sí? El de nosotros, la adoración de nosotros es desde acá adentro. ¿Y por qué desde acá adentro? Porque ya tenemos un Espíritu Santo que nos puede ayudar. Porque ya el corazón ha sido perdonado, ha sido limpiado. Está en perfectas condiciones para lograrlo. Y ahí la razón, hermanos, por qué el cántico, la alabanza cambió. ¿Sí? Porque los instrumentos musicales formaban parte del culto terrenal. ¿Ya? Volvamos al al libro de Mateo, y vamos al capítulo 7, que medio mencionábamos el miércoles. Determinaciones para estar en Cristo. 7:24. Es el final del Sermón del Monte. ¿Cómo dice 7:24? El hermano Jaime lo puede leer. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Bueno, voy a repetir. Estas palabras Jesús las está diciendo cuando terminaba la gran predicación del Sermón del Monte. Y está diciendo, clarito ahí, yo creo que no hay necesidad de explicarlo, está diciendo, vea, el que oye esto que yo acabo de decir y lo pone en práctica, está empezando a construir una vida sobre una verdadera roca. En otras palabras, le está poniendo fundamento a su vida. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Que para nosotros lograr edificar una verdadera vida cristiana, tenemos que escuchar y poner en práctica el Sermón del Monte. Dicho en otras palabras, para que usted tenga bases correctas, fuertes en Cristo, el Sermón del Monte es la única forma. Y le doy el dato entonces que compartíamos con los hermanos el día miércoles. Si a usted le pusieron otras bases en su andamiaje cristiano, en su vida cristiana, de pronto no fueron las que Jesús dijo. Porque Jesús mismo es el que está diciendo, ¿verdad? El que oye estas cosas y las hace, está poniéndole un verdadero fundamento a su vida. Y van a venir vientos, ¿y qué más? Y van a soplar vientos, y van a venir ríos, y va a venir toda clase de tempestad, pero la casa va a permanecer. Porque muchas veces la vida cristiana no llega a donde Dios quiere llevarla, porque no tiene esta base. ¿Sí? ¿Y cuál es esa base? Empieza a mirarla desde el capítulo 5. Que usted tiene que ser manso, misericordioso, pacificador, limpio de corazón, que tiene que ser la luz de la tierra, que tiene que ser la sal de la tierra, que no se puede enojar contra su hermano, y que si se enoja tiene que reconciliar con él antes de adorar a Dios. Es así que dice, ¿verdad? Reconcíliate, entonces ven y presenta tu ofrenda, que no puedes mirar a una mujer para codiciarla. Ahí está, todo el Sermón del Monte. Yo lo estoy parafraseando nomás. Que debes amar a tus enemigos, que debes poner esta mejilla cuando alguien te golpea esta otra, que debes hacer tesoros en el cielo y no aquí en la tierra. Ahí está todo el fundamento. La fundamentación para una vida firme y victoriosa espiritualmente hablando está en esta predicación que hizo Cristo Jesús.
entonces yo debo tomar la determinación de ponerle bases a mi vida. Pero recordemos, ya vimos ejemplos en el Antiguo Testamento que también hay la posibilidad de decir, no iremos. ¿Cómo es que dijeron los de Jeremías? No andaremos. No es aconsejable tomar esa determinación, ¿no? Vamos a las cartas entonces. En Romanos capítulo 8, que ya estamos un poco familiarizados con este capítulo, entonces allí está la determinación que debemos tomar. Versículo 1. Entonces el espacio en su hoja en blanco es para que usted vaya llenando ahí lo que usted quiera comprometerse con Dios, ¿no? Aquí o en su casa lo va a llenar. Romanos capítulo 8, versículo 1, ¿cómo dice? Hermano Wilson, por favor. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué decisión debemos tomar a partir de esta palabra? La decisión de andar conforme al Espíritu. ¿Cómo lo hacemos? Vaya al versículo 5. Perdón, versículo 6. Y es que usted debe empezar a ocuparse más de las necesidades de su espíritu o de los oficios del Espíritu Santo. ¿Sí? Debe tomar esa determinación. Pero eso lo decide usted. Vamos a 1 Corintios. Vamos a hacer el ejercicio de algunas cartas, ¿no? 1 Corintios. Vamos al capítulo 13. Esto aparece en Mateo, en el primer mandamiento que estableció el Señor Jesucristo. 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Una determinación que Jesús estableció, hermano: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. En otras palabras, hermanos, si algo va a ayudarnos en esta vida espiritual aquí en la tierra es cada cosita que yo haga, debo hacerla lleno de amor. Y si es para Cristo, y si es para un hermano, y si es para la iglesia, mucho más. Pero todo lo que hagas, hermano. Y lo vamos a complementar con Filipenses capítulo 2. Mire cómo queda ahora. ¿Cómo? Filipenses 2, mire cómo queda. Versículo 14. Haga todo por amor. Padre, haga todo lo que usted haga para su esposa, para sus hijos, por su hogar, que se refleje ese amor, ¿verdad? Tome esa decisión. Los hijos, la obediencia, el respeto, por amor. Obsérvelo aquí. ¿Cómo dice el versículo 14, hermano Ernest? De Filipenses 2. Haced todo sin murmuración y contienda. Tenemos que empezar a cerrar la boca cuando hagamos algo, ¿no? No como el niño que siempre termina diciendo todo yo, todo yo. ¿Por qué no mandan a fulano? ¿Sí? Haced todo por amor. ¿Cómo se hacen las cosas por amor, hermano? Cuando yo no emito ningún sonido.
haced todo sin murmuración y contienda para que seáis irreprensibles. Hermano, que yo voy a hacer esto, que a mí me toca esto, que hágalo sin murmurar. Que por qué fulano no lo hace. Bendito Dios, bendito tú, que te escogieron. ¿Te recuerda un caballero, la mañana que llevan a Jesús a crucificar? Viene un caballero, yo no sé si venía a ordeñar las vacas, de qué venía, pero era temprano todavía, y el texto dice que venía del campo de trabajar, ¿verdad? Llamado Simón de Cirene. Cansado venía el hombre. Y los soldados romanos le dicen, cargue la cruz. El texto dice que lo obligaron a llevar. Feo, ¿no? Uno de ir cansado y que le traigan semejante palo encima. Pero viene el detalle, hermano. Puede que no lo miremos así, pero fue y pasó a la historia como el hombre que pudo ayudarle a Jesús a cargar la pesada cruz. ¿Qué mérito tendría esto para Dios? No lo sabemos. Pero cargarle literal y directamente la cruz a Jesús no creo que haya quedado en vano. ¿Sí? Entonces a veces los oficios que vamos a empezar a desarrollar en la iglesia, que hagamos desde nuestra casa, siempre deben llevar el sello del amor. ¿Y cómo se sella esto, hermano? Cuando ese amor se traduce como gozo. En otras palabras, cuando usted disfruta lo que hace. ¿Es así? Disfrutar lo que usted hace, y si es para el Señor, hermano, disfrútelo más. Los apóstoles un día, después que terminaron de ser azotados, Pedro y Juan, el texto sagrado dice que salieron como gozosos. Creo que es Hechos capítulo 5, ¿verdad? Por allá en los versículos 40. Porque eso es cuando tú tomas la decisión de llenarte de amor y de hacer las cosas por amor. Pasemos a 2 Corintios y vamos por primera y saltamos a Filipenses. Vamos a 2 Corintios, hermanos, donde hay también asuntos para decidir. Vamos al capítulo 10 y ahora vamos a encontrar la conexión con la parte de la introducción de hoy. 10:10, perdón. 10:8 al 10. Dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo acá? Está hablando, hermanos, de que él, cuando estaba en las congregaciones, era muy frágil. Y la hermandad lo tomaba y lo tenía como débil, porque él no era imponente. Y él dice, bueno, listo, ustedes están diciendo que yo soy débil cuando soy entre ustedes y que soy fuerte cuando les hablo desde lejos. Listo, está bien, yo soy así. Pero quiero que sepan algo, les dice en el versículo 8. ¿Qué les quiere decir en el versículo 8? Miren, Dios nos dio una autoridad a nosotros los siervos, ¿para qué? Para una edificación. Para edificación. ¿En qué consiste la autoridad de un siervo de Dios? Ya decíamos al principio, en mandar, para edificar. Es decir, que todas las energías de un siervo de Dios, todo el enfoque, todas las fuerzas deben estar concentradas, como Jesús lo dijo, ¿no? El que quiera ser el mayor debe ser en ese servicio de buscar en la presencia de Dios el consejo oportuno para el joven, para la dama, para el varón, para la iglesia, para todos. Esa es la autoridad de un siervo de Dios. ¿Entienden? Ahí es donde está Dios enfocando la autoridad. ¿Por qué, hermano? ¿Y a dónde nos quiere llevar el Señor con esto? A lo siguiente, ¿qué determinación debemos tomar nosotros como iglesia
si entendemos que un siervo de Dios tiene autoridades para edificar? ¿Qué determinación debe tomar la iglesia ahí? Sencilla, hermano. Yo quiero ser edificado. Esa es la determinación que hay que tomar. Esa es la decisión. Yo quiero aprender de Jesús. ¿Por qué? Porque mire cómo está enfocándolo él y lo puntualiza al decir para edificación y no para destrucción. No es para hacerlos sentir mal, no es para obligarlos a que lleven la cruz. No, el que se llega a sí mismo podrá llevar la cruz. Lo han oído, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cómo dice Jesús? Niéguese a sí mismo. ¿Qué entregarse a sí mismo? Entonces es tomar yo la decisión. No es la imposición. ¿O usted cree que negarme a mí mismo es algo que alguien me pueda obligar? Es imposible. Y entonces viene la pregunta, ¿de qué me tengo que negar, hermano? Y ahí entra la predicación del domingo anterior en algunos aspectos. ¿Sí? Gálatas nos muestra otra bonita determinación para tomar. Ahí, la carta que sigue, Gálatas. Vamos a llegar hasta Colosenses hoy. Gálatas. Ya le digo, hermanito. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 25, al 26, perdón. Gálatas 5, 22 al 26 dice, mas el fruto del Espíritu es, lo miramos con los varones el jueves, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mire, lo mismo del Sermón del Monte. La base, el fundamento. Contra tales cosas, ¿qué? ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que si usted vive conforme a esto, no necesita que lo mande. No necesita que lo obligue. No necesita que le imponga. Porque usted vive con amor, con gozo, con paz. Entonces mire lo que dice el versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, enviándonos unos a otros. Vivamos conforme al fruto del Espíritu. Esa es la determinación que usted debe tomar en su vida para mejorar. Y ya lo mirábamos con Romanos. ¿Cómo determino esto? Ocupándome de las necesidades de mi espíritu. Dedicándole más tiempo, hermano. Crucificar la carne, hermano, dice aquí, otra edición. En Efesios, hermanos, capítulo 2, versículo 22, hablando de edificar, la autoridad de los siervos para edificar, mire la decisión aquí clarita. Vamos a leerla con el 20, desde el 20 al 22. Tiene varias enseñanzas cada frase. Efesios 2, 20 al 22. Dice, mire esta decisión, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y es la frase que tienen en la parte aquí de la hojita, ¿cierto? La que aparece ahora en el boletín. Edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. En otras palabras, hermanos, lo que leíamos en Mateo. Necesitamos decidir ponerle un fundamento a nuestra vida, para que encima de eso se construya una verdadera edificación.
Y ese fundamento son los apóstoles y profetas. ¿Por qué ellos? Porque a ellos Dios les reveló todo el misterio que estaba oculto. Ahí está en el capítulo 3, versículo 5. 21. Mira esto, hermano, mira esto. Y este versículo es el que usted va a meditar esos días. Ojalá se dedique a este versículo, así sea, esos dos versículos que vienen ahora. En quien todo el edificio, bien que coordinado, va creciendo para hacer que un templo santo en el Señor, ¿verdad? ¿Qué determinación hay que tomar aquí, hermano? ¿Qué significa la palabra coordinado? Y la palabra coordinado da la idea como cuando un desfile, ¿verdad? Todos van al mismo paso, con el mismo uniforme y con los mismos tiempos de marcha. Pasemos a eso a la iglesia. ¿Cómo la iglesia puede convertirse espiritualmente, no físicamente, espiritualmente en un edificio bien coordinado? Cuando los miembros toman la determinación de, vamos al versículo 22, de edificarse juntos. Ahí está en el versículo 22. Una planta en medio de un cultivo que recibe menos agua que las otras va a mostrar su diferencia en el color y en el crecimiento. ¿Cierto? Un miembro que se vaya quedando en la edificación de la iglesia le quita coordinación al crecimiento que Dios demanda y se va quedando. Y se va quedando. Y noten cómo dice, vean, cómo termina. Miren cómo termina el versículo 22. Para morada. ¿Qué quiere decir esto para morada? Para que el Espíritu Santo reine y se sienta complacido en medio de su pueblo. ¿Sí? Cuando decidimos edificarnos sobre el fundamento, cuando lo hacemos coordinadamente, cuando lo hacemos juntos. Y para esto, hermano, hay que tomar decisiones contundentes y serias. ¿Sí? Aquí no encaja, hermano. Yo me reúno cuando puedo. Aquí no encaja eso. Aquí se habla de decisiones. Para que esto sea un trabajo como bien que coordinado, y esto bien coordinado hace que vaya creciendo. Viene la pregunta, ¿depende del que manda? Empezando que no hay quien mande. Depende de las decisiones que tomemos cada uno como cristianos individuales. ¿Cómo dijeron entonces los que estaban rodeando a Esdras? Sí, vamos a hacer pacto con Dios. Vamos a hacer esto. Y usted hágale que vamos a estar contigo. Pero otros dijeron, ¿cómo? No andaremos. ¿Sí? Israel no me oyó. Vamos a Filipenses, aunque ya lo miramos, hay una bella frase aquí en Filipenses que nos va a ayudar muchísimo en esta vida, hermano. En el versículo, esto es un punto muy elevado, pero lo vamos a mirar para irlo meditando desde ya, en nuestro corazón, en nuestra casa. Repito, ese texto de Efesios que acabamos de leer, apúntelo, remárquelo, escríbalo, lo que sea, para que esta semana en oración lo medite, lo vaya trabajando, se meta en él. Filipenses 2 al 4. Mire, aquí hay las determinaciones que usted quiera. Agarre la que usted vea que más le sirva. Primero dice, completar mi gozo. Primero, sintiendo lo mismo. Mire cómo se origina un trabajo bien coordinado. Cuando todos sentimos lo mismo. Teniendo el mismo, ¿qué? Y van dos cosas. 3, unánimes. 4, sintiendo una misma cosa. Vamos a repetirlo, hermano.
sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces yo hago la pregunta, hermano, que medio transmitíamos al principio. ¿Usted quiere que la iglesia camine, avance y crezca? Aquí está lo que Dios quiere que usted determine en su vida. ¿Sí? Sienta lo mismo que están sintiendo los otros. Tenga el mismo amor. Unánime, sienta la misma cosa. Ahora miremos el 3. Volvamos a repetir esto que ya leíamos en el versículo 14. Nada haga por contienda o por vanagloria. No es que porque tú sí asistes, entonces menosprecias al que no asiste. O intimidas, o qué sé yo, o murmuras. Nada hagáis por contienda, ni por vanagloria. Antes bien, ¿cómo? Con humildad. Con humildad. Estimando cada uno a los demás, mandamiento complicado. Estimando cada uno a los demás, ¿cómo qué? ¿Cómo qué? Como superiores a Mire que no es el que predica. Estimando cada uno a quién? A los demás como superiores a mí. Y si alguien tiene, hermanos, para dar ejemplo de esto, se llama Jesús. Amén. Él estimó como superior a los discípulos. Se postró a lavarle los pies. Y si alguien tiene que darnos ejemplos de eso, se llama Pablo también. Él decía, aunque amándolos más, se ha amado menos. Versículo 4, hermanos. No mirando cada uno por lo suyo propio. Mire esto, hermano. No mire por lo que usted le sirve, por lo que le conviene, o cuando usted puede, sino cada cual también por lo de los otros. Anoten esas frasecitas, métanlas aquí y grábenlas acá. Y terminamos con Colosenses. Ahí usted tiene, yo les decía antes de leer este pasaje, cualquiera de esas que usted empiece a decidir le va a ayudar. ¿Sí o no? Cualquier puntito de eso que acaba de leer ahí. ¿Cuál le gustó más? Acuérdense que no hay asunto más importante que otros en el Señor. Todos tienen la misma importancia. Terminamos en Colosenses, hermanos. Capítulo 2, versículo 7. Seis y 7. ¿Quién lo tiene, por favor? Arraigados. 6 y 7, repite. 6. Y 7, sí. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. ¿Ustedes recuerdan cómo lo recibieron? Con mucho gozo, ¿no? Con mucho amor, con mucha pasión y deseo de verdaderamente entregarse a Él. Bueno, de esa manera, antes. ¿Cómo dice el Señor Chileno, por favor? Arraigados y y sobreedificados. Ajá, sigue, hermanita. y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, Dios va a hacer y va a actuar de acuerdo a las determinaciones que usted tome en su corazón. Usted sabe que Dios no actúa a la fuerza con nadie. Y lo que hemos hoy parafraseado en los textos que hemos leído son las decisiones quizá más prácticas, no sé, pudiéramos usar cualquier versículo y cada uno de ellos va a arrojar algo importantísimo. No quiere decir que estos sean los únicos. En lo que nosotros debemos detenernos y mirar, bueno, cómo la iglesia que yo quiero ver, porque yo me imagino que algunos de ustedes en su corazón quieren ver la iglesia de determinada manera, ¿no? Bueno, ¿cómo empezar cada uno de nosotros a tomar esas decisiones? ¿Sí?
Y entonces, bueno, me voy a proponer en el Señor, en la fuerza de Dios, empezar a esto. Y el domingo anterior hablamos de algunas pautas. ¿Qué tal nos ha ido con las pautas que tomamos el domingo anterior? ¿Sí? Entonces, pero estamos a tiempo en la misericordia del Señor. Lindas son las misericordias del Señor, que son ¿qué? Nuevas, cada mañana. Es decir, cada mañana, hoy es una nueva oportunidad para decidir hoy cómo empezar a hacer. Entonces, hermanos, ahí por eso el espacio quedó en blanco hoy. No quise ser yo, usted tirará cuál es frente ahí. Escriba lo que verdaderamente va a poner en práctica y guarde esta hojita. Me equivoqué en la fecha aquí, hermanos. 13 es 20 de enero. Pero necesitamos, hermanos, ser ese pueblo de Dios que diga: nosotros iremos, nosotros juraremos, nosotros haremos. Y el Señor sabe que dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Increíble, ¿no? Cuando decidimos, hallaremos descanso. Y nunca olvide, hermano, no tenga miedo de que nos comprometamos con Dios a ser una iglesia gloriosa, santa, pura y sin mancha. Nos va a ayudar. Sin necesidad, hermano, de meternos en la vana y loca idea de ser vanagloriosos pensando que somos los únicos en este mundo. No. Tenemos que decidir para darle la gloria a Él. Y ahí les colocaba, hermanos, y ahorita lo vamos a mirar en los anuncios, ahí les coloqué: próximo domingo nos vamos a reunir a las 9 de la mañana. A ver cómo nos va. Los niños que nos están colaborando, los quisiera 5 minutos antes como mínimo, para reunirme con ellos en una oración. Todos. Pero vamos, hermanos, de todo corazón, a tomar decisiones que den gloria a Dios. A edificarnos juntos, a hacer un edificio bien, ¿qué? ¿Se les quedó grabada? Coordinado. Bien coordinado. Para morada del Espíritu Santo. Ese texto, hermanos, grábenselo mucho. Trabajen en esta semana. Dios les bendiga. Amén.